Paradigmas de la investigación. Cuando el investigador se encuentra en la etapa inicial de la formulación de un proyecto, es indispensable conocer y posicionarse en un determinado paradigma que guíe el proceso investigativo, ya que no se puede entrar al terreno de la investigación sin tener una clara percepción y conocimiento de qué paradigma direcciona el aproximador que tiene el investigador hacia el fenómeno. Conceptos de paradigmas. Es un conjunto de realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Es una teoría o modelo explicativa de las realidades físicas. También es un determinado marco desde el cual miramos al mundo, lo comprendemos, lo interpretamos e intervenimos sobre él. Un paradigma se suele definir como la visión del mundo dominante dentro de una cultura. Dentro de un contexto de paradigmas dado, ciertos valores y prácticas son compartidas de tal manera que se transformen en base de los modos que la comunidad se organice a sí mismo. Un paradigma, en breve, es un sistema de creencia que mantiene junta una cultura. Un paradigma es solo una manera de ver y explicar qué son y cómo funcionan las cosas. Son teorías elaboradas, bien sea sobre un aspecto particular del universo o sea sobre su totalidad. Según Guba y Lincoln, existen 4 paradigmas que sustentan los diversos procesos investigativos. Son positivismo, pospositivismo, teoría crítica y constructivismo. Y para que un investigador se posicione en uno de ellos debe responder a 3 interrogantes. Primero, la pregunta ontológica. ¿Cuál es la forma y naturaleza de la realidad? Segunda, la pregunta epistemológica. ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre el conocedor o el posible conocedor y qué es aquello que puede ser conocido? 3. La pregunta metodológica. ¿Cómo el investigador puede descubrir aquello que él cree que puede ser conocido? El paradigma, según Kuhn, en su descripción, es una investigación basada firmemente en una o más realizaciones científicas pasadas, realizaciones que alguna comunidad científica particular reconoce durante cierto tiempo como fundamento de su práctica anterior, es decir, generalizaciones simbólicas, que son componentes generalmente aceptados por un grupo, acuerdos o modelos de grupo. Estas son creencias que proporcionan al grupo analogías y metáforas preferidas o permisibles. Valores son los elementos que más hacen en pro de considerar a la comunidad científica como un todo. Su importancia particular surge cuando los miembros de una comunidad científica deben identificar la crisis o, posteriormente, elegir entre las teorías. También están otros que son los ejemplares. Estos son acuerdos compartidos respecto a soluciones a problemas concretos que se consideran de interés por la comunidad en el campo de la investigación propios de la misma. Investigación educativa. Es el procedimiento por el cual se llega a obtener conocimientos científicos, pero no existe un método absolutamente seguro para eliminar el error de la elaboración y validación de las teorías científicas, sino que tal procedimiento es relativo según cada momento histórico, incluso según la naturaleza del conocimiento que se trata de lograr. Existe un gran peso en la investigación educativa. El campo de las ciencias busca respaldo en un cientificismo ahistórico y teorizante, obligando a la investigación educativa a respaldar en métodos científicos en este sentido. El problema de la investigación se convierte en una apertura hacia realidades nuevas, mira hacia el logro de lo innominado pero nominable para potencias. La investigación educativa como análisis social esta de romper los parámetros que orientan o limitan hacia una lectura elástica de la realidad. El paradigma puede ofrecer aspectos positivos o negativos como según el foco de interés del investigador y objetivo de investigación. Esto nos lleva entonces a replantear ventajas y desventajas o argumento y contraargumento solo en el campo de la experiencia, es decir, que la reflexión no quede únicamente en la lectura teórica, sino trasladar o vivencial. Por otra parte, no se destaca que haga un análisis desde un acercamiento teórico y que éste sea válido. Los conocimientos que se reciben para aprender lo que es la investigación en la mayoría de las investigaciones limita a lo instrumental, cuestionarios, entrevistas, muestras, etc. Pero sea la lógica de la construcción de los grandes paradigmas, como pueden ser el método cuantitativo, también lógica hipotético-deductiva, y el cualitativo también conocido como lógico-inductiva interpretativa. La ciencia normal se inicia siempre con algún logro. Esto es con el surgimiento de una teoría que explica por primera vez en la historia del área algún hecho o evento. La ciencia normal es un periodo en el que la actividad científica se dedica a la resolución de acertijos o enigmas concretos y parciales. A través de la resolución de esos acertijos
Los científicos tratan al mismo tiempo de entender el rango de aplicación de sus técnicas de investigación y de resolver algunos de los problemas existentes en su campo. Los periodos de investigación científica normal se caracterizan también por sus marcadas tendencias conservadoras. Los investigadores son premiados por tanto su originalidad como por su lealtad. El trabajo de confirmación de la teoría o paradigma dominante, en este sentido, la tenacidad científica es también una de las características que define los periodos de las ciencias normales. Esta tenacidad se manifiesta principalmente en la resistencia a cualquier manifestación externa y contraria al paradigma dominante. En la metodología de investigación podemos destacar los siguientes paradigmas de investigación: positivista, también podría llamar racionalista o cuantitativo; el sociocrítico, interpretativo, explicativo, predictivo y los experimentales. Paradigmas de la investigación. Primero, positivista. Pretende explicar y predecir hechos a partir de relaciones causa-efecto. Se busca descubrir el conocimiento. El investigador busca la neutralidad. Debe reinar la objetividad. Este paradigma está orientado por los restos del positivista lógico, lo que Habermas define como la fe de la ciencia en sí mismo. Esta noción de paradigma corresponde a la noción de metafísica de Masterman. Dentro de este paradigma podemos mencionar la filosofía de la ciencia Popper y Lakatos. De acuerdo con Masterman, la ciencia y la metodología como único paradigma. Segundo, sociocrítico. Introduce la ideología de forma explícita y la autorreflexión crítica en los procesos del conocimiento. Su finalidad es la transformación de la estructura de estas relaciones sociales y dar la respuesta a determinados problemas generados por estas, partiendo de la acción-reflexión de los integrantes de la comunidad. Tercero, interpretativo. Busca supuestos sobre las costumbres políticas y desarrollo económico, religioso, etc., que se encuentran en una comunidad en general y a esto le denominan cultura. Con esto se busca que toda esta información sea conocida de manera universal. El objetivo principal del paradigma interpretativo no es buscar explicaciones casuales de la vida social y humana, sino profundizar el conocimiento y comprensión del porqué de una realidad. Cuarto, explicativo. Es un método que se ocupa de los hechos que realmente acontecen y se valida la verificación empírica, es decir, que mediante la experimentación y las hipótesis se puede observar si es verdadera o falsa la teoría que tiene. El muestreo es una parte importante en el método analítico, ya que los resultados son los erróneos o los que no sirven. Además, es positivista y racionalista. Quinto, predictivo. La investigación de tipo cuantitativo recopila información para probar las hipótesis mediante el uso de estrategias estadísticas basadas en la medición numérica, lo cual permitiría al investigador proponer patrones de comportamiento y probar los diversos fundamentos teóricos que explicarían dichos patrones. Actualmente la investigación cuantitativa suele ser de mayor aplicación, esto en razón de su alto alcance explicativo y predictivo, así como su rigurosa postura para tener presente el error propio de toda inferencia. Sexto, experimentales. La forma de hipótesis es causal X, causa Y, contando por tanto con al menos una variable causa y una variable efecto. En la mayoría de diseños de este paradigma se requiere un tamaño muestral grande y el investigador debe ser quien genere la situación a estudiar, manipulando en mayor o menor grado las condiciones la variable causa. Ejemplos de paradigma. El gallo y su cantar. Un hombre creía que era su gallo el que al cantar hacía que el sol saliera. Había llegado a esta conclusión por observación. Notó que cada mañana, con toda precisión, en cuanto su gallo se ponía a cantar, el sol aparecía en el horizonte. Así que cuando el animal murió, se apresuró a reemplazarlo. No fuera a ser que a la mañana siguiente no saliera el astro rey. Pero ocurrió que un día tuvo un pleito con los vecinos y decidió mudarse a vivir con su hermana. Como ésta vivía en un pueblo lejano, no pudo llevarse muchas pertenencias, pero sí se llevó al gallo. Y como cuando muy temprano al día siguiente en su nueva residencia el gallo empezó a cantar y un momento después el sol apareció tras los montes, él se reafirmó en lo que durante tanto tiempo había sabido, que ahora el sol salía donde él estaba, mientras que su aldea seguramente seguía a oscuras, pero eran ellos los que se lo habían buscado. Sin embargo, pasando los días le extrañó que sus antiguos vecinos no vinieran a suplicarle que regresara con su gallo. Claro que él lo atribuyó a la estúpida arrogancia de aquellos ignorantes que seguramente preferirían vivir en la oscuridad a pedirle perdón. Para aquel hombre su verdad era tan real que ni siquiera se le ocurría ponerla en duda. A esto es a lo que se le denomina un paradigma.
El aprendizaje invisible, permanente y experiencial. Yendo más allá de las limitaciones de la educación tradicional, están surgiendo infinidad de paradigmas educativos que lideran el aprendizaje y lo expanden en sus múltiples ámbitos, formal, informal, no formal, etc. Cada vez somos más autodidactas con ayuda de la web y tenemos claro que queremos explorar y aprender durante toda la vida. Además, ya no basta con ser especialista en algo, sino que hay que aprender un poco de todo como generalista para poder desarrollar el conocimiento relacional y experiencial. Con ello, cada vez más personas diseñan con la ayuda de Internet sus propios entornos personales de aprendizaje, o sus siglas PRE. El aprendizaje ubicuo, el M-Learning y otros modelos de aprender con smartphones u otros dispositivos móviles está también expandiéndose muy deprisa. Al final, lo que buscamos es una sabia integración entre las formas educativas tradicionales y las más revolucionarias. Los datos abiertos, el gobierno transparente y el periodismo ciudadano. Dentro del marco sociopolítico están surgiendo nuevos modelos de gobernanza y participación ciudadana. Su objetivo es la co-creación colectiva de la sociedad con el papel más activo de los ciudadanos, acompañado de una mejora en la eficacia y la transparencia de los sistemas públicos. Para ello es necesario ir soltando el exceso de la contaminación ideológica y centrarse en lo esencial, que es la convivencia. El Open Data busca liberar grandes cantidades de información pública para que ciudadanos y emprendedores creen proyectos más flexibles y resolutivos al servicio de la sociedad. Algunos llevan a esto un gobierno wiki o editable, en la que las personas podemos colaborar. Asociado a esto último, cada vez tiene más relevancia el periodismo ciudadano, en el que las personas cooperamos generando noticias locales, opiniones, etc. Además, es posible que necesitemos unas cuantas décadas para unirnos en un gobierno comunidad mundial, donde votemos y participemos electrónicamente, apoyándonos en las facilidades que aportan las tecnologías de la comunicación. Los paradigmas son buenos o malos dependiendo del punto de vista en el que usted lo tome.